Buenas, bienvenidos a todos los que nos están viendo conectados por internet, por las plataformas de Facebook y Twitter. Yo soy Víctor Ayllón, estoy ejerciendo la presidencia de Cuatiá, que es la Asociación de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay, desde donde estamos transmitiendo. Hoy tenemos una noche especial porque vamos a hablar de los guiones de nuestro presidente honorario, Robin Wood. Y nombramos a esta noche como una noche especial para Robin, un escritor paraguayo simplemente genial. Vamos a empezar presentando a las personas que nos van a acompañar hoy. Van a estar compartiendo como anfitrión Max Livieres, que va a trabajar conmigo. Teníamos algunos invitados de Italia. Estamos teniendo problemas técnicos, pero vamos a empezar hoy con Diego Accorsi, que es un escritor que está haciendo como una biografía de Robin Wood. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás hablando? Buenas tardes, buenas noches. Yo estoy en Buenos Aires. Soy periodista de historietas desde hace más de 30 años y tuve el honor y la alegría de entrevistar varias veces a Robin. Y bueno, al ir conociendo su vida, me fui haciendo fan de Robin Wood, personaje, además de los personajes que él escribe, toda su vida interesantísima. Y bueno, estoy trabajando en un libro de su biografía que probablemente va a salir durante este año en Argentina. Veremos que de alguna manera llegue a Paraguay, porque quiero que ustedes también puedan compartir esta experiencia fabulosa que es la vida de Robin Wood, el escritor que viene mamando aventura y cosas desde sus ancestros. Y después, si querés, vamos a ir charlando un poquito de cómo se fue desarrollando este personaje que se convirtió en el guionista más prolífico de la historieta mundial. Contanos, Diego, ¿cómo se llama tu obra? ¿Cuándo tenés prevista lanzarla? ¿Cuándo podríamos tenerla en Asunción? El libro, si todo sale bien, sale durante este año, pandemia mediante. Iba a estar para la Feria del Libro, por supuesto, las cosas que pasaron este año no los puede calcular absolutamente nadie, entonces los números de todo están movidos, la editorial, la imprenta, ¿viste? Todo depende de cosas que nadie puede controlar, entonces aparentemente sale este año y el libro se llama Robin Wood, una vida de aventuras. Va a estar distribuido seguro por la cadena de librerías Jenny y el Ateneo, que son en parte de la editorial que lo saca. Encontraremos alguna forma de que llegue a Asunción, a Encarnación, a donde podamos, mediante las conexiones de las cadenas de librerías que seguramente deben tener socios entre estas cadenas grandes de Argentina con el gran país del norte que es Paraguay. Decime, Diego, ¿y esta biografía dónde la empezás? ¿Empezás con sus ancestros? ¿Dónde empieza la vida, digamos, productiva como guionista de Robin? Contanos un poquitito más de tu obra. Sí, como te decía, la historia de Robin, la aventura para mí arranca teniendo en cuenta que en el siglo XVII y XVIII los ingleses usaban Australia como cárcel, a donde mandaban sobre todo a los escoceses y a los irlandeses que hacían quilombo en la isla. Entonces se los sacaban de encima, los subían a un barco y los mandaban a Australia. Muchos de los que fueron ahí eran los MacLeod, que era un clan escocés, y los Good, que eran una familia irlandesa. Estas dos familias se encuentran en Australia y tampoco se llevan bien con las autoridades inglesas australianas, entonces se embarcan en un proyecto absolutamente demente y se van de Australia en barco, entrando por el Río de la Plata, su ruta hasta la selva paraguaya, en donde el gobierno paraguayo, que venía de la guerra de la Triple Alianza, donde masacraron a casi todos los hombres de Paraguay, entonces necesitaban gente para poblar zonas y les dieron muchas tierras y muchos beneficios para que puedan armar lo que se llama ahora, si no me equivoco, Colonia Cosme, pero que es una extinción de las familias irlandesas, escocesas, australianas que se afincaron en Paraguay. Entre esa gente estaba los tatarabuelos y los bisabuelos de quien va a ser Robin Hood.
Entonces la historia del libro arranca con esas familias, los MacLeod y los Good, que desembocan en esta colonia perdida en el medio de la jungla paraguaya, y cómo los Good se forman como clan, como Peggy, Margaret, la madre de Robin, no cuida a su hijo, sino que lo cuida la abuela, la bisabuela, todo el entrevero que va formando a este chico que es criado con muchísimos libros. Todo es, no va a la escuela, pero lee en inglés, y habla en inglés, y habla un inglés antiguo con la bisabuela, y termina arrastrado por estos viajes de la madre que va a Encarnación, a Asunción, a Buenos Aires, y Robin como bola sin manijas, siendo de un lado para el otro, viviendo diferentes culturas, conociendo gente, leyendo muchísimo, cenando solo con Arthur Conan Doyle, con Melville, con Simone de Beauvoir. Sus compañeros de juegos eran los grandes escritores de los clásicos universales, que es lo que va a fomentar en Robin ese amor por la escritura, ¿no? A lo que sumamos, cuando viene a Buenos Aires, conoce las historietas de Editorial Frontera, las que hacía Héctor Germano Oesterheld, y por supuesto cae en el embrujo de Oesterheld, se enamora de la historieta, y Robin empieza, a pesar de toda la malaria que vive, porque tiene que vivir en la calle, vive en pensiones paupérrimas, mantenerse en Buenos Aires no era fácil, peleado con la madre, tenía que tuvo que trabajar en fábricas, ¿no? Desde chico, mientras que trataba de alguna manera acercarse a su amor por narrar historias, que él creía que la mejor manera iba a ser a través de dibujar historietas. Entonces, después de trabajar, se va a la Escuela Panamericana de Arte, que era un centro muy famoso donde enseñaban a dibujar historietas, pero claro, Robin dibujando era malísimo. Entonces, él sentía que estaba perdiendo el tiempo y que no podía aprender nada porque no había forma de dibujar algo decente. Y en el banco de al lado, todo lo contrario, se encuentra Lucho Olivera, que era un tipo que ya era profesional, que había trabajado para la Mister X de Hugo Pratt, que estaba trabajando en Columba, y que no había nada que enseñarle porque ya sabía todo. Entonces, Robin, que no podía aprender nada, y Lucho, que no tenía nada que aprender, empiezan a charlar y descubren una reunión cósmica casi inimaginable, que a los dos les gusta la sumeriología. Entonces, dos pibes jóvenes que no pueden aprender dibujo y están en una escuela de dibujo, se ponen a hablar de los antiguos griegos, de los egipcios, de los sumerios, de los hititas, y entre esas locuras, un día Lucho le dice: estoy harto de los guiones de Columba, quiero escribir algo que me guste, no, ya estoy cansado, ¿por qué no me escribís vos una de sumerios? Y Robin le dice: pero yo nunca escribí una historieta, yo vengo a aprender acá a dibujar. Y Lucho le dice: no, pero vos escribís bien, escribí, yo te digo, mira, pone cuadro 1 y cuadro 2, y me vas diciendo qué tiene que decir cada personaje, y Lucho le enseña los rudimentos, los palotes a Robin de cómo escribir un guión. Entonces Robin escribe Historia para Lagash. Cuando se lo lleva a Lucho, Lucho le dice: no, pero esto tiene 24 páginas, yo no puedo hacer, en Columba las historietas tienen 13, 14, haceme otra. Y así Robin se va a su casa y hace Aquí la Retirada, que es el primer guión que le van a publicar a Robin, que es una historia bélica, bastante influenciada por Oesterheld, pero era lo que él había mamado, para él la historieta era eso. Entonces Robin le lleva a Lucho esta bélica que se llama Aquí la Retirada. Para este momento, Robin nunca le había comentado a Lucho dónde vivía porque le daba vergüenza. Robin vivía en una pensión muy, muy pobre en Retiro, y Lucho tenía su propio departamento, tenía un buen pasar. Entonces, Lucho y Robin se veían solamente en la escuela. Pero Robin tiene que dejar de ir a la Escuela Panamericana de Arte porque no le alcanza la guita y tiene que hacer más horas extras en la fábrica. Entonces deja de ir a la escuela, y cuando cuando Lucho termina de dibujar las dos historietas y las presenta en Columba, primero en Columba no le creen que Robin Hood era una persona, creían que era un seudónimo de Lucho, ¿no? Porque va Lucho dibujante: hola, mira, tengo estos guiones que se firmado Robin Hood. En Columba pensaron que era el mismo Lucho que estaba escribiendo y que inventó un seudónimo, pero le aceptan las dos historietas y se las publica. Cuando se las quieren pagar, Lucho le dice: no, a mí no, a Robin Hood. Entonces, las historietas quedan ahí flotando, se las publican, y Lucho no puede encontrar a Robin para avisarle porque no sabe cómo encontrarlo. No tenía teléfono, no tenía una dirección, no tenía cómo encontrarlo más en la escuela. Entonces
como que se corta ahí y se acaba la historia. Pero un día Robin no puede entrar a trabajar a la fábrica porque llega 10 minutos tarde y le cierran la puerta en la cara. Y se tiene que volver desde Olivos, zona norte de la Gran Buenos Aires, creo que, no sé si tienen el mapa, desde Olivos se va caminando de vuelta para Retiro porque no tenía plata para el colectivo. Y bajo una tormenta terrible, Robin, pobre, flaco, que venía arruinado de no poder trabajar en la fábrica siquiera, para en un kiosco y se pone a hojear una D'Artagnan, que era la revista en donde trabajaba su amigo Lucho Olivera, y hojeándolo descubre una historieta que dice aquí la retirada por Robin Hood. Toma nota de la dirección de la editorial, el kiosquero por supuesto le dice, flaco, deja eso que no lo vas a comprar, entonces deja la revista y empieza a caminar para Sarmiento y Callao, la otra punta de la ciudad de Buenos Aires, que era donde estaba Editorial Columba. Llega Robin después de horas de caminar bajo la lluvia, flaco, mojado, sucio, y se presenta ante una secretaria y dice, hola, yo soy Robin Hood. Por supuesto, imagínense a la secretaria, ¿no? Viene un tipo que le dice que es Robin Hood. Bueno, cuando Robin medio como que la convence, esta chica agarra todo lo que se podría haber robado a alguien de un escritorio, se lo carga en brazos y se va a buscar a su jefe para avisarle que había un tipo que decía que era Robin Hood. Llega Antonio Presas, que era el jefe de coordinadores, ahí tiene un cargo importante en Columba, y dice, ¿usted es Robin Hood? Sí, hace media hora que vengo diciendo que soy Robin Hood. Presenta una cédula y dice, ah, es Robin Hood. Y sí, bueno, nos gusta mucho lo que escribe, de ahora en más le vamos a comprar todo lo que escriba y le vamos a pagar, y le tiene un número que era como 10 veces lo que ganaba en la fábrica. Y Robin dice, ah, por los dos historietas que me emplearon, no, por cada guión que entregue. Y ahí le cambia el mundo y Robin, por primera vez en su vida, ve un cheque y va al banco de ahí enfrente, que está en Avenida Callao, cobra el cheque y va a comprar comida, va a comer a un restaurante por primera vez en su vida. Y de ahí en más, bueno, empieza la historia que ya conocemos, ¿no? Dennis Martin, Nippur y todos los grandes éxitos que fue pegando en la editorial, de la que al poco tiempo, para sorpresa de todos en Columba, dice, me voy. ¿Cómo que se va? Sí, me voy a recorrer el mundo. Yo quiero viajar. No, pero tiene que escribir guiones. Bueno, yo te escribo el guión, te lo mando por correo, te digo en qué ciudad del mundo estoy y vos me girás la guita. Y así Robin se va en un barco de carga italiano, agarra para Europa y se pasa años viajando por Europa mientras escribe guiones y grandes éxitos para Columba. Después recorrerá el mundo y después, mucho después, en los 70, cuando por un problema económico no pueda cobrar más, vuelve a Buenos Aires sin saber el éxito que tenían acá sus personajes. Y ese es un pequeño resumen muy resumido del inicio de este personaje que es Robin Hood. Vamos a ir a otro de los invitados. Te agradecemos muchísimo por este pequeño resumen, Diego. Ya vamos a volver contigo. Cuando Yo quisiera ir a Andrés Colmán. Yo quisiera tocar el tema de Rómulo Teperina, porque sé que vos lo manejás bien, Andrés. Es como que Diego nos hizo toda la previa en Buenos Aires al éxito de Robin Hood. Sería bueno hacer el paralelismo desde el Paraguay, ¿verdad? Así claro, que bienvenido, Andrés, tus palabras. Muy buenas noches, un gusto saludarle a todos los compañeros, colegas y poder encontrarnos, aunque sea virtualmente, para hablar de nuestro querido maestro que es Robin Hood. Roberto Boiris, que lamentablemente no pudo conectarse, suele decir que el escritor paraguayo más leído del mundo no es Augusto Roa Bastos, es Robin Hood. No es una competencia, obviamente, los dos son geniales, los dos en lo suyo, son maestros, se admiraban mutuamente, ya fallecido Roa Bastos, pero sí, yo no conozco otro caso como Robin donde haya tanta cantidad sin decaer la calidad de la producción literaria, guionística. Como contaba Diego, Robin tiene unos antepasados aventureros que vinieron a crear una colonia socialista en Paraguay, ¿verdad? Que es Nueva Australia, que está ahora cerca de Coronel Oviedo, recuperó su nombre después de haberse llamado Hugo Stroessner, varios nombres que formaron un poco la historia. Y en un momento, ¿verdad? Vinieron con el famoso William Lane. En un momento hay una división y un grupo se va a Colonia Cosme en Caazapá, donde predominan los Wood y los MacLeod.
Y Robin es un diamante en bruto, ¿verdad? O sea, es una persona que igual que Roa Bastos no terminó la secundaria, casi hizo una escolaridad muy accidentada entre Buenos Aires, Colonia Cosme, Asunción, y luego ya se lanza a la aventura de sobrevivencia, construyendo carreteras, trabajando de obrajeros en los montes, y es así como recala en Encarnación, la tierra de Graciela, justamente, donde lo conoce a Rómulo Teperina, un personaje, un político, lo llamábamos Monseñor por lo bonachón que era, que es un académico, profesor, también aventurero, y que cuando lee algo de Robin, inmediatamente lo adopta como discípulo, digamos, una Robin adolescente, que participa de un concurso de cuentos organizado por el diario La Tribuna y otro organizado creo que por una sociedad encarnacena, y gana el primer premio. Y Robin suele contar un poco con esa mezcla de ficción y de fantasía, que también cuenta sus historias, pero que tiene mucho de realidad, que llega a recibir el premio directamente del obraje, entrando con botas, con barro, con espuelas, con cuchillo al hombro, perdón, a la cintura, ¿verdad? Toda una conmoción. Y bueno, así como se habrá presentado en Columba a cobrar su primer cheque, también se presenta a retirar el premio, creo que tenía, no sé, 15, 16 años, algo así, cuando recibe ese primer premio. Y cuenta que Rómulo Perina le dice, mira, si vos querés hacer algo, andate de acá. Y le ayuda a comprar un pasaje y lo cruza a Posadas y lo sube al tren que va a Buenos Aires. Y ahí empieza la aventura que estaba contando Diego. Bueno, para Diego. nosotros como, o sea, Robin es lo máximo, ¿verdad? En calidad de guión, ¿verdad? Yo creo que como nadie maneja una variedad impresionante de personajes, cuando veía que un género o un estilo de aventura tenía éxito, por ejemplo, James Bond, él crea a Dennis Martin, ¿verdad? Que es como yo diría un James Bond mucho más mejorado, ¿verdad? Porque le da, o ve los West Spaghetti que tenían mucho éxito y crea Jack Carver. Pero Jack Carver es un cowboy que tiene mucho de Shakespeare, que tiene de, ¿verdad? Toda un existencialismo en sus historias, y que es lo que te atrapa, es la calidad que tiene. Quizás alguien parecido en la cantidad de personajes que crea sería Stan Lee, ¿verdad? El gran autor de la Marvel. Pero Stan Lee es una industria, y Stan Lee creaba personajes, pero eran otros guionistas quienes lo desarrollaban. Robin no, Robin él mismo escribió, no tengo la cuenta, quizás Diego en algún momento lo haga, pero hemos calculado que casi, no sé, 8.000, 10.000 guiones, Diego. ¿Cuántos guiones llegó a escribir Robin? Y yo diría que el 90% de los guiones de sus personajes, tiene casi una centena de personajes, el 90% lo escribió. Tuvo un equipo de colaboradores muy buenos que en algún momento lo apoyaron, dieron continuidad a su trabajo, pero quienes conocemos su manera de trabajar, él se encierra y escribía gran parte a mano en un cuaderno, ¿verdad? Y luego, bueno, ahí Graciela le pasaba a computadora. En los últimos tiempos sí se animó a teclear la computadora, pero su trabajo es principalmente artesanal. Y es producto de una lectura obsesiva, ¿verdad? O sea, ha leído a todos los clásicos, ha visto todas las películas, todas las series, y eso lo reproduce con su sello único de su manera de narrar. Y tiene tanto éxito en la aventura, en el humor, en el policial, en la ciencia ficción, en el terror gótico. No hay género que no haya abordado y que lo haya hecho con excelente calidad. Creo que hasta aquí puedo contar. Qué genial, Andrés, muchísimas gracias. Yo señalaba a Rómulo Teperina porque, según lo que me contaba la familia de ellos, él había sido uno de los jueces en esos concursos que relatabas en Encarnación,
y él se da cuenta del potencial de Robin y creo que su propio pecunio le da dinero para que él se embarque a Buenos Aires. Yo no sé si Sí. fue muy poca la ayuda, mínima, fue un incentivo, esos detalles ya desconozco, pero sé que a partir de ahí Robin llega a toda esa historia que Diego nos está relatando. Lo simpático, Sería, sí. sí, no, lo simpático es que Robin le retribuye el cariño que le tiene a Rómulo, convirtiéndolo en un villano de sus historietas. Sobre todo es un villano en Dennis Martin, ¿verdad? También hay un capítulo de Mi novia y yo, donde lo retrata como realmente era Rómulo Perina, ¿verdad? Así, hosco, irónico, con sus chistes. Ese es Rómulo Perina. Y una venganza es que revela el nombre de Rómulo, porque Rómulo siempre era Rómulo T. Perina. Y en esa historieta Robin cuenta que se llamaba Teobaldo, ¿verdad? Que era una venganza que Rómulo no le perdonaba, ¿verdad? Yo una vez le entrevisté a Rómulo justamente sobre la historieta, sobre él como personaje de historieta. Pero Robin tenía eso, ¿verdad? Se cobraba venganza o le manifestaba el cariño a sus amigos convirtiéndolos en personaje de historieta. Es muy anecdótica también la hazaña con Pepa Kostianowski. Pepa Kostianowski, cuando en uno de los viajes hace Robin a Paraguay, le hace una entrevista y lo pinta de una manera que a Robin no le gustó para nada. Entonces, en la serie Elena, un mes por ahí aparece un personaje que llama Beba Konstantinovsky, y es una bruja periodista, ¿verdad? Así malísima, y bueno, esa era también la venganza de Robin. Qué genial. Creo que no son las únicas en señalarse, creo que algunas veces más hizo lo mismo con personas que convivían y como a Javier Viveros. Javier es un escritor brillante, de mis favoritos, y a él le tendríamos que pedir un análisis literario, ¿verdad? Un análisis acerca de estos guiones, Javier. ¿Qué te parece la majestuosidad de la obra de Robin Hood? Wow, bueno, creo que no descubrimos nada, Víctor, si decimos que Robin es un genio, es una verdad de perogrullo. Casi 100 personajes y 10.000 guiones de historietas, ¿no? Estamos ante la desmesura. Los españoles dicen por Lope de Vega, le llaman el Fénix de los ingenios. Lope escribió, según su propia, hay un poema donde él dice que escribió más de 1.500 piezas teatrales. Lope era dramaturgo, novelista, poeta. Bueno, nosotros en la historieta tenemos también nuestro Fénix de los ingenios y se llama Robin Hood. La prosa de Robin, quiero detenerme, digamos, un poco en lo que es el trabajo en sus guiones. Hay una prosa hermosa en lo que son las cartelas, sobre todo en sus primeros trabajos. Ahí se ve mucho al literato detrás de esos textos. Hay una gran cantidad de recursos retóricos, hay palajes, hay imágenes sensoriales, y destella principalmente eso que Ortega y Gasset llamaba el álgebra superior de las metáforas. Tiene una prosa bellísima. Otro de los aspectos que me parece digno de destacar, una de sus mayores fortalezas, ¿no?, es la creación de diálogos. Tiene esa concisión, hay chispa, hay precisión, son rotundos como piedra esos diálogos. Bueno, de ahí la Tarantino mía. Bueno, además tiene una prosa, digo, una maestría incomparable en urdir las tramas. Las tramas de sus guiones son tramas perfectas. Uno nunca se aburre con estas historias de Robin. Tiene un dominio verdaderamente envidiable. Y no hay aburrimiento porque ahí abundan los giros. Siempre pasan cosas, uno está ahí al borde de la silla casi, mientras está leyendo estas historias. Son personajes siempre interesantes, misteriosos, o son misteriosos e interesantes a la vez. Algo que me gusta mucho, como lo que logra Robin, es en una oración, él te cuenta el backstory del personaje. Basta una oración para que vos parece que lo conoces a ese personaje, tiene vida, tiene carne, tiene sangre, y eso es cosa que
pocos pueden lograr, inclusive en la literatura. También, bueno, ya habló Andrés de esto de la ductilidad, la flexibilidad de su pluma. Con igual eficacia hace una serie humorística, este tema de los espías, aventuras, y sale triunfante, sale airoso de cualquiera de estos géneros. Vuelvo otra vez a los personajes. Conoce como nadie el corazón humano. Conoce muy bien a sus criaturas. Así como Shakespeare conocía tan bien a sus criaturas, Robin también tiene un doctorado en estas complejas artes de descifrar el corazón humano. Desnuda a sus personajes en sus vicios, sus pasiones y virtudes. Bueno, en Dago, por ejemplo, se ve toda esa sabiduría. Hay inspiración de sobra, imaginación de sobra. Hay una frase de Pitol que me parece que pinta a la perfección esto. Lo que contaba Andrés, o no recuerdo si fue Diego, que él leyó como nadie, leyó muchísimo. Y la frase de Pitol dice, la inspiración es el fruto más delicado de la memoria. Robin tiene una memoria de elefante, una memoria majestuosa. Y según la frase de Pitol, la inspiración no es más que la memoria, es un fruto de la memoria. Y Robin tiene esa memoria extraordinaria, esa memoria que fue alimentada por tantos libros, tantos clásicos que leyó. Entonces, al ser la memoria la base de su inspiración, podemos más o menos de algún modo entender lo que es este monstruo del que estamos hablando ahora. Bueno, eso por ahora. Qué genial, ¿verdad? Siempre decimos que a la hora de escribir tenés que haber leído muchísimo más de lo que te dignas a escribir. Creo que ese es el camino que hace Robin. Y sobre lo que señalabas de los quiebres de historias, pongo a consideración el tema de Nippur. Cuando Nippur se queda tuerto, ¿verdad? Creo que incluso leía yo en algún artículo mientras que preparaba la conversación de hoy, que incluso hay gente de su público que se enoja con él porque lastima al personaje de fantasía del cual todos éramos fanáticos, ¿verdad? Y entonces hay todo ese tipo de controversias y creo que nadie esperaba de que a Nippur le pase lo que termina pasándole en la historia. Entonces, creo que a eso te referís con esos quiebres y esos cambios que no todos estamos esperando que sucedan y suceden y te quiebran toda la historia a un nuevo camino, un nuevo momento en el cual tenés unas variantes muy ricas para volver a empezar esa historia que ya está construida previamente. ¿Qué les parece si vamos a compartir con... Sí, Javier. Eso mismo, Víctor, sorprende, tiene estos giros que hacen que la historia empiece a fluir por otros caminos. Esa es una magia que no todos los literatos tienen. Y es empezar de cero, parece. Es como que llegaste a uno de esos quiebres y todo cambió y la historia vuelve a empezar bajo otros condimentos y eso es genial porque son personajes que vos más o menos los tenés conocidos, pero te sorprende Robin con estos cambios y desconstruye y construye un nuevo personaje al respecto y eso es brutal. Yo quiero ya aprovechar que tenemos a dos grandes dibujantes de la obra de Robin, hablar de Dago, ¿verdad? Que creo que es muy importante en su obra. Hablábamos con Andrés y te voy a dar pie, Andrés, a que hablemos al respecto un ratito de Dago para después hablar con Quique, que es la persona que está dibujando a Dago. Nos contabas antes, Andrés, acerca de cómo Dago se convirtió en algo icónico en Italia. Por favor, sí, volvemos otra vez, volver de vuelta a comentarnos eso, a ver si Diego también tiene algún comentario al respecto y después pasamos a Quique. Para mí los grandes personajes de Robin son, por un lado, Nippur de Lagash, que es, digamos, su personaje iniciático y que se mantuvo durante tanto tiempo. Ahí tenemos
la excelente colección nueva que ha salido de todas las obras de Nippur de Lagash. Y el otro es Dago, o sea, Dago, que es una historia que nace creo que en los 80, 90, que como es un personaje italiano, es un aristócrata veneciano que se vuelve un esclavo y hace todo. Una cosa que tiene también muy claro en la mayoría de sus personajes es que los hace crecer, los convierte, ¿verdad?, de una situación X a un viraje completo. Dago es un aristócrata, un bon vivant de Venecia, que es traicionado, su familia los aniquila todo y con una daga clavada le dan por muerto, se convierte en esclavo y hace un camino impresionante de la aventura, quizás similar al corto maltés, ¿verdad?, de haber vivido con tantas personalidades y tantos escenarios. Y lo llamativo es que Dago, siendo un personaje veneciano, cuando empieza a publicarse en Italia, se vuelve un objeto de un personaje de culto en Italia. Ahí seguramente Wayne de Ucronía nos va a contar mejor, ¿verdad? En Italia lo adoran a Dago, tanto así que Umberto Eco lo conoce a Robin justamente después de haber declarado en una entrevista que su personaje favorito era Dago. Y es así como Robin y Graciela visitan a Umberto Eco y bueno, ahí nace una amistad impresionante, ¿verdad? No sé, creo que Dago tiene más aventuras ya que Nippur de Lagash y tiene, bueno, ha corrido por todos los escenarios de esa época, ha venido a América en la conquista, conoció a Anaí, El Dorado, y bueno, en ese contexto nosotros ahora con Roberto y con Javier y con Quique y otra gente, estamos escribiendo unas nuevas aventuras de Dago justamente con la luz que nos dio Graciela y Robin, crear un poco también un Dago desde Paraguay, ¿verdad? Y eso nos unimos también, lo están haciendo también en Argentina, y bueno, una proyección que le damos. Qué genial que exista la versión de el Dago paraguayo. Diego, antes de llegar aquí, que nos cuente su experiencia de dibujar a Dago, ¿qué podés decirnos de este personaje? Hay que liberarle su micrófono a Diego, por favor. Mario, ¿me escuchás? Ahí estamos. ¿Qué tal, Diego? ¿Nos escuchás? Ahí te escuchamos. Bueno, nada, mira, estamos hablando de Dago. Sí. Me contaba Robin hace muchos años en una primera entrevista que le dice que Dago surgió cuando él iba recorriendo los canales venecianos y quedó envuelto en una niebla y dijo, pero esto es un clima de misterio, de traiciones, de suspenso, esto tengo que llevarlo a la historieta, y ahí le surge la idea de este especie de conde de Montecristo, pero desde la pobreza en vez de la riqueza, que va a recorrer el mundo y que va a tener que cambiar su vida por completo, como decía Andrés, para poder reformularse y vengarse de sus asesinos, en cierta manera. Es un personaje que sí, creo que ya tiene más historias que Nippur y ha recorrido el mundo dentro de su era y totalmente, hace mucho, hace ya casi una década, me contaba Robin de una muestra de Dago que se hacía en un palacio en Italia y que los italianos estaban como locos, que llenaban el palacio nada más que para ir a ver un cuaderno escrito por Robin donde había un guión original de Dago con una marca de un vaso apoyado, había unos dibujos, unas tapas de la María de la época, de las primeras épocas de Dago en Columba, y la muestra era ropa de la época, o sea, aprovechaban un museo que tenía cosas del siglo XVI para hacer una muestra homenaje a Dago y así lograban explotar y llenar el museo de italianos que iban porque estaba Dago, era el museo de Dago. Y el éxito allá es tanto que al día de hoy se siguen reeditando las historias viejas y se siguen publicando historias nuevas en simultáneo. No paran de consumir Dago los italianos. Es que Dago es realmente intrigante, la historia, es como que querés siempre saber más. Vamos con Quique, ya que
Quique nos puede hablar específicamente de Dago y lo que siente por Dago. Hay que habilitar el micrófono de Quique, Mario. Ahí ¿me escuchás? Hola, Quique, querido. Ahí te escuchamos. Bienvenido. Hola. Contanos Víctor. un poquito tu experiencia. Contanos un poquito tu experiencia, lo que es, y cómo llegaste a Dago y cómo estás haciendo Dago. Bueno, buenas tardes, noches, ¿verdad? En realidad lo mío fue muy como una novela, se diría, ¿verdad? Yo lo conocí a Robin ya de hacía tiempo, ¿verdad? Roberto Goyi nos había presentado en uno de los eventos de Shake que hacíamos los dibujantes de cómic de Paraguay. En una de esas ocasiones estuvo Robin como jurado para un premio y nos presentó Roberto, ¿verdad? Ya lo conocía hacía tiempo a Robin, ¿verdad? Por las revistas de Columba. Y para mí era una persona, un ídolo así como, no sé, inalcanzable, como se dice, era una persona que era muy, muy famosa ya, ¿verdad? Y estaba muy por arriba de todos los guionistas, ya conocíamos su historia. Nos encontramos varias veces, ¿verdad? En eventos así y todo, ¿verdad? Resulta así que una vez hubo un evento en Encarnación donde me invitaban para hacer una charla sobre ilustración digital. Yo estaba haciendo estaba preparando la charla y veo que Robin, cerca del stand donde yo estaba firmando sus libros y todo eso, ¿verdad? Y me acerqué a saludarle, le saludé, hablamos un rato, nos sacamos una foto y me dice, tengo que hablar contigo. Y le digo, sí, ¿cómo no? Le digo, o sea, y me voy a hacer la charla y mientras estaba haciendo la charla, Robin entra en el salón. Y había mucha gente y tuve que parar la charla. Tuve que parar y dije, señoras, señores, el señor Robin Hood acaba de entrar en el salón. Dije, ¿verdad? Y un aplauso y todo eso. Entra Robin y en vez de ir a sentarse, se acerca a mí. Y me pasa la mano y me dice, tenemos que hablar, me dice, tenemos que hablar. Sí, sí, ¿cómo no? Le dije, yo todavía no entendía qué es lo que pasaba. Y se sentó enfrente y escuchó toda la charla que yo hice, ¿verdad? Para mí fue así. Si yo estaba nervioso antes de la charla, verle a Robin ahí enfrente a mí, me puso doblemente nervioso. O sea, era verlo ahí enfrente y tratar de dibujar yo ahí frente a él, era increíble. Pues. Bueno, terminó la charla y me voy otra vez a su stand y él estaba con Graciela y me invita a almorzar en un hotel que había enfrente del local donde había el evento. Y ahí me dice, quiero que dibujes Dago. Y yo le dije que no. O sea, mi primera reacción fue, le dije no, porque ¿por qué yo? O sea, yo ya sabía que estaba trabajando con Roberto, ya estaba trabajando con gente de acá. Yo le dije, yo no me siento capaz. Y ahí me dice, saca tenía una especie de agenda, saca un sketchbook que yo había hecho con Juan Moreno. Y me dice, ya he visto tus dibujos. Y vos sos la persona indicada, quiero que hagas algo. Y bueno, le acepté así, más o menos, sí, le dije, ¿verdad? Vinimos a Asunción y una semana después recibo una llamada de Graciela. Y Graciela me dice, hola Quique, ¿cómo estás? Hola Graciela, Robin quiere hablar contigo. Y en serio le dije, sí, quiere hablar contigo. Y te esperamos acá en el edificio que estaba ahí en el centro. Bueno, si me voy al día siguiente, ¿verdad? Te juro no sabía qué pensar. Y cuando llego me dice, aquí tengo un guión. Quiero que dibujes 3 o 4 páginas de este guión y me traigas terminado para la semana que viene. Y bueno,
acepté, ¿verdad? Porque ya estaba ahí y más nervioso, te juro que no podía estar más nervioso. O sea, la primera vez en mi vida que ya había hecho cómic, ¿verdad? Pero era toda así en forma underground, ¿verdad? Nada comercial, así, ¿verdad? Y bueno, me voy a casa y hago las 4 páginas, le llevo a Robin y cuando él vio ya me dijo, sí, ya está, me dijo. Y esperemos a ver qué dice la gente de Italia, no sé, algo así me dijo. Y otra vez Graciela es la que no tenía en contacto, me dice, ya está aquí, ¿qué dice? Ya está, vas a recibir un guión y vas a empezar a dibujar. Y hasta hoy le agradezco a Robin esa oportunidad que me dio, ¿verdad? Y estoy por el 5º libro de Dago. Estoy haciendo ahora en este momento y que tengo que entregar ahí está mi calendario, para septiembre tengo que entregar el 5º libro ya terminado, ¿verdad? Son 8 capítulos y estoy por el capítulo 6, o sea, me faltan 2 capítulos, ¿verdad? Pero sí, voy a llegar, o sea, con mucho esfuerzo y sobre tiempo, pero voy a llegar. Esa es mi Te veo muy historia feliz haciendo Dago, Quique. Te veo muy feliz y me siento muy orgulloso y creo que todos nos sentimos orgullosos de que Dago esté saliendo de tu arte. Gracias por compartir esto que es un poquito íntimo, ¿verdad? De tu historia con Robin. Creo que para todos es un honor participar un poquito, un pedazo de la obra de Robin y te felicito por eso, Quique. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Yo estoy muy contento también, ¿verdad? Desde que empecé a hacer Dago, la gente, o sea, dejó de verme mucho también, ¿verdad? Porque me metí en el tema y estoy muy feliz de hacerlo, ¿verdad? Increíblemente recibo mails, así como dijo Ascorsi, ¿verdad? Recibo mail de Italia, donde, no sé, me felicitan por mi trabajo y estoy muy contento con la editorial Aurea también, que son ellos, ¿verdad? Los que me están pasando los guiones. Estoy trabajando ya con 2 guionistas distintos, ¿verdad? Ya sobre la base de la historia de Robin, ¿verdad? Genial. Creo que ya que estamos en Dago, ¿verdad? Sí, Víctor. Para mantener un poquitito la continuidad, voy a darle pie a Max Livieres. Él es un compañero, trabaja conmigo hace mucho tiempo, va a ser de traductor al italiano para hacerle una pequeña nota a Giovanni Rapisardi. Mario, hay que habilitar el micrófono de Giovanni. Giovanni es un personaje que tiene una añoranza para algunos que sabemos que hizo de Zorro, ¿verdad? Yo era fanático de aquel Zorro, así que me considero un fanático de Giovanni un poquito. Pero lo que nos une hoy es de que Giovanni se hace con los derechos de la obra de Dago. Y me gustaría darte pie, Max, para que comience esta nota, porque después tenemos al gran maestro Roberto Goiris también esperando. Yo sé que estos tiempos se hacen muy cortos en una transmisión en vivo, pero hay muchísimo que decir, así que seguimos. Adelante, Max. Bueno, antes que nada, de nuevo, buenas noches a todos. Vamos a hacer así, Víctor. Yo voy a traducir, vos conducí nomás el conversatorio. Buonasera, come stai, Giovanni? Mi senti? Buonasera Adolfo Maximiliano. Io posso dire che capisco lo spagnolo, lo capisco. Yo puedo decir que entiendo el español. Ma non lo parlo bene. Yo no lo hablo bien. Lo invento. Yo puedo hablar un poquito de español, pero mi español es totalmente inventado. Giovanni, inventa el español y si no conseguís hablar, entonces yo te traduzco. Así practicamos idioma, hacemos un intercambio cultural. Grazie.
io sono felice di essere qui per parlare di Robin, per parlare di Dago, perché io ho una grandissima passione. Porque tengo una gran pasión per Robin, e poi dopo averlo conosciuto una grande passione per Robin in termini di amicizia, in termini di simpatia e anche, posso dirlo, in termini di affetto. Qui c'è Graciela, che io saluto adesso a voce. Ciao Gra. E c'è stata per me l'occasione di entrare, diciamo, in amicizia personale, al di là ovviamente di quelli che sono state le imprese, le avventure e anche gli affari che si sono verificati appunto tra di noi. Se fueron verificando a través de esa misma. Io faccio il maestro di scherma. Io sono il maestro di esgrima. Esattamente, sono il maestro di esgrima e io ho imparato, ho conosciuto Dago attraverso un mio carissimo amico e collega maestro di scherma. Mio collega maestro di esgrima. Io amo i fumetti da sempre, ma non conoscevo Dago. Però non conoscia Dago. Fino, diciamo, ai primi del 2000, insomma. Los primeros del 2000. Esattamente. E quando questo mio amico e collega mi ha parlato di questo fumetto, ho cominciato a leggerlo e mi sono appassionato totalmente. Empecé a leerlo y me apasioné totalmente. È il Conte di Montecristo in versione rinascimentale. In versione Renacimiento. Ecco. E talmente appassionato che all'epoca io come maestro di scherma lavoravo anche con delle case di produzione cinematografica. También con casas de producciones cinematográficas. Ed è arrivata l'idea di contattare Robin per valutare la possibilità di avere un Dago al cinema. Di llevar a Dago al cine. E una cosa dopo l'altra, alla fine sono riuscito ad incontrare Robin, Graciela evidentemente, e a proporre questa idea di acquistare i diritti per l'adattamento cinematografico. L'adattazione cinematografica. Però al di là degli affari che poi abbiamo fatto assieme, io ho raccontato a Robin che io facevo il maestro di scherma e che avevo un gruppo di ragazzi che facevano scherma con me, la scherma storica, che si chiama La Compagnia della Spada. Che si chiama La Compagnia della Spada. Esattamente. E Robin ha detto, e allora sai cosa faccio? ¿Sabes qué voy a hacer? Ti faccio una storia di Dago a Padova, io sono di Padova, perché io sono di Padova. Dago con La Compagnia della Spada. Dago con La Compagnia della Spada. Sì. Ed è stata una delle saghe più lunghe, una delle saghe más largas della storia di Dago, di Dago, nella quale c'eravamo tutti noi con le nostre facce. Nosotros con nuestras caras. E è l'unica volta in cui si vede, oltre a noi, a parte de nosotros, Carlos Gómez nella parte del cattivo della storia, Carlos Gómez nella parte del malo della storia, e un piccolo personaggio ma importantissimo che è sempre mascherato, con maschera, che alla fine si toglie la maschera, si quita la maschera, e questo personaggio che in italiano si chiama Bosco, Robinio Bosco, aveva il viso di Robin Hood. Robin Hood.
Perché voi sapete che bosco, anche bosco in italiano è la traduzione di wood. È la traduzione di wood, the woods. E quindi in questa storia eravamo tutti quanti noi assieme. En esta historia estábamos todos juntos. Con un Dago, chiaramente, che interagiva con tutti quanti noi nell'ambiente di Padova del Rinascimento. Quando Robin e Graciela sono venuti a Padova per la presentazione della storia, siamo stati tutti assieme con tutti i personaggi che hanno animato quell'avventura, e Robin, in una cerimonia segretissima, è diventato membro d'onore della Compagnia della Spada. E quindi questa è stata un'avventura bellissima, un momento fantastico. Un'avventura muy bella, un momento fantastico. E ad oggi, anche se passa magari del tempo in cui non ci sentiamo, passa del tempo che non nos hablamos, ma c'è sempre un contatto, di affetto e di amicizia tra me e Robin, Graciela, perché, attenzione, il progetto di Dago al cinema ha dei tempi lunghi, proprio perché io voglio che sia un film o una serie di successo mondiale. Non mi interessa una cosa limitata, come spesso oggi si fa. Que muchas veces hoy en día se deve essere una cosa che fa conoscere Dago veramente a tutto il mondo. E quindi il contatto c'è sempre, ed è un contatto di affari, di progetti, ma soprattutto di simpatia, di affetto e di amore nei confronti di quest'uomo geniale, che ha fatto e fa sognare migliaia, milioni di persone. Ecco, questo è il mio racconto per voi questa sera. Espero que hayan, yo quería comentarles nomás, también me contó el tema de Robinho Bosco, es una trovata, como dice en italiano, un encuentro de algo muy simpático. ¿Y dónde lo portaba a mangiare siempre a Robin? ¿Dónde le llevaba a comer siempre a Robin? Alla trattoria al Bosco, poco fuori di Padova. De Padova. Así es. E ogni volta trattoria il Bosco. Maldito Rapisardi, mi hai fregato un'altra volta. No, me jodiste de nuevo, Rapisardi, con el tema del Bosco y Woods, ¿no? Víctor. Genial, qué genial la historia. Maxi, a ver si le puedes traducir mi pregunta. Sí, claro que sí. ¿Cómo está la situación de llevar al cine a Dago? Veo que ese sueño existe, que ese sueño va a seguir. ¿Qué podríamos nosotros ayudar? Può continuare, in cosa possiamo aiutare noi? Allora, io adesso ho avuto dei contatti in questi ultimi anni con produttori anche degli Stati Uniti. Io ho un grande interesse a lavorare anche con le produzioni hollywoodiane, perché noi sappiamo che per far conoscere nel mondo un prodotto cinematografico bisogna passare per di là. Hay que pasar por ahí. Però il problema di base è che c'è la necessità di fare conoscere al mercato nordamericano e anche magari a un mercato europeo più grande il prodotto originale, cioè la serie di Dago a fumetti.
la serie di Dago Fumetti. Adesso, in questo momento, io ho iniziato un progetto in preparazione del progetto. In preparazione del progetto. Sì, e cioè creare una graphic novel. Una grafica, scusa l'ultima parola? Una graphic novel. Ah, una novella grafica. Bravissimo. Per il mercato statunitense. Per il mercato statunitense. E questa graphic novel, voi immaginate, avete presente 300? Tiene presente los 300. È una storia unica, autoconclusiva. Autoconclusiva. Ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, ne hanno fatto il film. Hicieron la pellicola. Se riusciamo a fare la stessa cosa con Dago, ci sono molte più possibilità di trovare la via anche per Dago al cinema. Encontrar el camino encontrar el camino para que Dago pase al cine. Questo è. Esto es. Víctor. Maxi, si le puedes preguntar si el objetivo sigue siendo hacer una película o ya estamos pensando en hacer una serie. Bella domanda. Bella pregunta. Bella pregunta. Allora, ci sono le due possibilità. Las dos posibilidades. La serie può essere un'idea interessante. Può essere una idea interessante. Anche utilizzando, ad esempio, por ejemplo, anche la piattaforma Netflix. La piattaforma Netflix, por ejemplo. Il problema della serie è che... Il problema della serie è che... potrebbe non essere altrettanto d'impatto, artisticamente elevata come un film. Come un film. Questo lo dico perché oggi nel mondo della produzione cinematografica c'è una ricerca ai contenuti da produrre in modo molto hay que producir de manera muy non mi viene il termine, il prodotto di consumo, no? Da consumare. Il consumo finale. E l'idea invece di fare un bel film di Dago non è solo per consumare, quindi per avere la serie da riempire il palinsesto di un canale televisivo o di una piattaforma come Netflix, ma di avere un bell'opera che esalti l'opera originale. Una linda obra que resalte la obra original. Muchísimas gracias, Giovanni, por participar. Sé que en Italia es mucho más tarde que en Asunción y en Latinoamérica, así que gracias por el esfuerzo. Nos ponemos a predisposición. Siamo qui a disposizione para poder trabajar la adaptación de los guiones de Robin con todo el equipo que estás viendo participando aquí. La squadra che stai vedendo qui. Grazie. Se c'è la possibilità, magari ci scambiamo poi i contatti, perché se c'è qualche idea anche a livello di collaborazione, io credo che Graciela e Robin sarebbero felicissimi. Graciela e Robin van a estar muy contentos. E poi volevo, visto che c'ero, anche dare un saluto a Fabio, a Wayne, che anche lui sta facendo il nottambulo sicuramente come me, perché lui sta in Svizzera, quindi lui sta in Suiza e ahí
E quindi anche noi ci facciamo la notte di Dago. También nosotros hacemos la noche de Dago. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu participación. Nosotros sabemos que vos sos una figura que sabe del desarrollo del cine y del audiovisual. Del cinema e dell'audiovisuale. Io adesso vi devo mettere in stand-by perché, come ho detto, in espera, come dije, qualche giorno fa ho avuto la felicità di diventare papà proprio in questi giorni. De ser papá en estos días. Quindi, muchas felicidades. Congratulazioni. Muchas gracias a ustedes todos. E quindi adesso mia moglie e la mia piccola bimba di 2 settimane. De 2 semanas. Devo fare i turni perché la bimba chiaramente dorme poco e quindi tengo que hacer los turnos porque la bebé duerme poco, entonces claro. Io mi stacco, ma resto comunque collegato, in contatto, magari non mi vedete, ma no me ven, lo mejor pues yo ya estar conectado igual. Grazie Giovanni. A dopo. Muchas gracias. A dopo, grazie. Víctor. Espectacular la participación de Giovanni, de gente de Italia, todos interesados en la obra de Robin. Yo voy a dar pie a quien creo, en palabras de Graciela también, la voz autorizada para la obra de Robin Hood, que es Roberto Goiris. Bienvenido, Roberto. Hace rato teníamos que hablar contigo, entró la gente de Italia y tuvimos que hacer un ordenamiento porque ellos están mucho más tarde que nosotros. ¿Cómo andamos, Roberto? Contamos, por favor. Tú tienes una experiencia leyendo, dibujando, desarrollando mucho con Graciela y con Robin toda esta historia. Por favor, sería para nosotros muy importante tus palabras. Buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, quisiera hablar como lector, porque yo lo empiezo a conocer a Robin de niño, en los años 60, cuando en mi casa y en la casa de los vecinos, uno de los entretenimientos favoritos era la historieta. Y con énfasis en las revistas de Columba debido a la proximidad. También llegaban revistas de México o de Chile, pero las más conocidas eran las revistas de Columba. Y ahí es donde empiezo a descubrir algunos personajes muy interesantes y historias también muy interesantes que en primer término no sabía quién hacía esas historias o si existía algo como lo que llamaban el guionista, el dibujante, todo eso lo fui descubriendo después. Pero lo que sí me impactó fue el tratamiento, la forma en que se contaban esas narraciones, porque lo hacían desde un humanismo muy interesante. O sea, los héroes que se presentaban en esas historietas tenían una faceta que no era el clásico héroe de cartón piedra, que nunca perdía, que tenía demasiados músculos, etc. Había como cierta humanidad, sobre todo en algunos de ellos, como por ejemplo Nippur. Nippur tenía un costado humano, reflexivo. Comenzó peleando muchas batallas y luego se fue volviendo más introspectivo. Trataba de buscar soluciones a los problemas que no pasaran necesariamente por la violencia. Tenía pérdidas dolorosas, problemas humanos, etc. Entonces, todo eso me cautivó y después descubrí que detrás de eso estaban varios autores geniales. Robin por el lado de la escritura, así como Lucho Olivera por el lado del dibujo, Villagrán y otros grandes dibujantes, Dal Fiume, en fin, la verdad es que Robin tuvo a su disposición una playa de artistas que expresaron muy bien y narraron en conjunto con él las historietas que todos conocemos. Hace poco tiempo decía yo en un post en Facebook que al revés de lo que se cree, el escritor paraguayo más conocido en todo el mundo no es Roa Bastos.
Y esto lo digo desde el inmenso respeto que me merece la obra, tanto de Roa como de Robin Hood. Pero el escritor más conocido de Paraguay en el mundo es Robin, sin ninguna duda. La cantidad inmensa de guiones e historietas que ha producido en varios países, algunos de ellos realmente curiosos por la lejanía que se han publicado, y los millones de lectores que ha tenido en diferentes países me hacen posible asegurar que el escritor paraguayo más conocido es Robin. Y bueno, a mí me tocó, además de admirarlo como lector, me tocó conocerlo y también reconocerlo en conjunto con los colegas y amigos, algunos de ellos están acá en esta reunión, en el festival que hicimos del primer Yaque, el Yaque del año 2000, que fue como un encuentro del Mercosur, y desde el lado paraguayo hicimos un reconocimiento especial a dos grandes autores, a Fiorello Botti, el humorista paraguayo ya fallecido, por su trayectoria, y a Robin Hood, que casualmente estaba llegando al país. Lamentablemente no pudo llegar para la fecha de inicio del Yaque, pero en su lugar recibió el reconocimiento de su sobrina. Y a partir de ese encuentro que nos reunió a todo el equipo organizador, Andrés Colmán, Carlos Argüello, Nico Espinosa, yo, haciendo eso que a los paraguayos nos cuesta tanto, reconocer la obra de los demás, el aporte de los demás. A partir de eso se dio también una situación de empatía con Robin, y entiendo yo que a él le gustaron mis dibujos y empezó a sugerir hacer cosas en conjunto. La primera historieta que hicimos fue para el mercado local. Se trataba de Isabela, historia de un fantasma. Y ahí está una característica clásica de Robin, que lo que hace es transponer sus experiencias personales, además de las lecturas inmensas que ha tenido y, en fin, sus viajes en todo el mundo, las experiencias personales de vida las transfiere al cómic. En el caso de Isabela, Isabela era una amiga de su hija que había quedado paralítica. Y él, idealizando esa situación, la transforma en una niña paraguaya. Es decir, la transforma en la amiga de una niña paraguaya. La niña paraguaya es Tata, su hija, y la amiga es Isabela. Pero esta amiga tiene una particularidad, y es que es una fantasma que se aparece a Isabela, a Tata, perdón, y le va preguntando cosas desde su inocencia de fantasma, como por qué la corrupción, por qué los robos, por qué la crueldad, etc. Y a partir de esas preguntas se iniciaban una serie de historias que buscaban, entre otras cosas, concientizar. Esta fue una iniciativa de Transparencia Internacional en Paraguay, tratando de aportar algunos valores en el tema de lo que se conoce como educación en valores. Y a partir de ahí, bueno, quedó, digamos, el camino abierto para otros emprendimientos que hicimos. El primero de ellos fue Warrior M, que se creó con vistas a publicar esa historieta en el mercado italiano y en el mercado norteamericano. Llegamos hasta el canadiense, pero en el norteamericano no pudimos, y en el italiano, y se publicó en ambos lugares. Y Warrior fue para mí una experiencia muy linda, porque empecé a tener los guiones de Robin y a poder conocer su estilo, su forma de escribir y la forma de apropiarse de una serie de elementos que eran, digamos, factibles de resolución por el dibujante. Él elegía la temática
y el estilo de narración para cada dibujante. A mí, por ejemplo, primero me estudió, digamos, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Se dio cuenta que la ciencia ficción era una de mis temáticas favoritas y escribió especialmente algo para poder desarrollarlo desde ese género, de la ciencia ficción. Era una de sus características. Él buscaba dibujantes que tuvieran que ver con el estilo de la historia. Para un estilo, para una temática de terror, elegía un dibujante que tuviera, digamos, un estilo que se adecuara a esa temática, y así con cada uno. Y bueno, empezamos Warrior e hicimos esto durante, yo diría, 7 o 6 capítulos, no recuerdo bien, seguramente Graciela tendrá mejor memoria que yo. Y después añadió una deliciosa complicación a esta aventura que íbamos haciendo, porque me pidió que me encargara también de Iras, hijo de Nippur. Iras, hijo de Nippur, era otra serie. Iras ya había nacido en la época en que Nippur se publicaba aún en la editorial Columba, pero él lo tomó como un personaje aparte, como Korak, hijo de Tarzán, digamos, para hacer una comparación rápida. Y lo estaba desarrollando el dibujante Rubén Merigi. Pero lamentablemente, después de la primera saga, Rubén abandonó la serie. Y el problema fue encontrar a alguien que pudiera resolver la situación. Rubén me pidió que lo hiciera. Bueno, imagínate la situación, porque la editorial esta, Aurea, pide mucha producción. Yo no sé cómo hace Quique, que no es tan rápido que digamos, pero a mí me costaba muchísimo. Así que asumí el compromiso, pero le pedí ayuda justamente a Quique y a otros colegas para que juntos podamos resolver estas dos series, ambas publicándose al mismo tiempo en Italia. Y afortunadamente pudimos con el desafío, pero honestamente es muy desgastante, ¿verdad? Y continuamos con eso por varios años más. Luego, la verdad es que yo no pude más cumplir con las exigencias de entrega. Quería tomarme más tiempo con cada página, darle un poco más de rayitas a los dibujos y esas cosas que a mí me gustan. Y entonces abandoné esta parte de la serialización, pero tuvimos aún oportunidad de hacer un trabajo más con Robin, que se convirtió en un clásico me parece, ¿verdad?, para el Paraguay, que fue la novela gráfica 1811, que narra los sucesos que llevaron a la independencia del Paraguay. Y esta novela gráfica realmente tuvo un impacto, creo yo, inédito, porque se publicaron más de 70.000 ejemplares, un número que en Paraguay, a lo mejor en otros países no lo es, pero en Paraguay es realmente asombroso. Por un lado, las ediciones del Cabildo, que eran gratuitas; por otro lado, las ediciones comerciales, que las publicó ABC y las publiqué yo también, y continúa vendiéndose. Es decir, hasta hoy se mantiene el interés en esta saga, que se convirtió en un clásico. Y ese es un breve resumen, Víctor. Yo realmente puedo decir muchas más cosas, pero ya le escuché a Andrés y también a Javier, que hicieron un análisis muy atinado de la forma de escribir de Robin, inclusive el relato de los cuadernos. Puedo contarles que yo soy el afortunado poseedor de varios de esos cuadernos. Los tengo entre mis tesoros más preciados. Y quedo atento a tus preguntas si fuera necesario. Genial, en especial, ¿dónde están los cuadernos de Robin? Ya estamos escuchando los montos que contaban de las subastas y de las participaciones de la gente en Europa, así que vamos a ver después de visitarte, Roberto. Yo me acuerdo hace unos años, había leído, creo que con Editorial El Lector, era un pequeño cómic
que era sobre la princesa guerrera guaraní, que creo que lo dibujaste vos, y también eran textos de Robin. Carlos Gómez. Ah, perdón. Pero creo que sí, eran textos de Robin también. Ahí estaban, Sí, ahí están era ahí. Una aventura de Dago. Qué genial. No, estaba nomás ahí, Javier está atento a todo lo que decimos, brillante. No, veía nomás de que había sido publicado también por Editorial Lector y quería compartir eso nomás, que me encantó la versión que leí. ¿Por qué no volvemos otra vez a Diego? Porque después queríamos tocar después de Diego, queríamos ir cerrando esto también porque el público también se hace largo esto, pero quisiera tocar la versión del Dago que se está desarrollando aquí en Paraguay. Entonces, si me pueden dar toda una pincelada de eso. Diego, querido, me gustaría que hagas como un cierre, así vamos terminando, porque el tiempo ya se fue a mucho ya. Yo sé que hay muchísimo que contar todavía, pero creo que podemos hacer un capítulo 2 de las historias de Robin. Sí, claro, más de 2 capítulos, podríamos hacer contando cosas de Robin. Nada, yo quiero aportar mi granito de arena. Mi personaje favorito de Robin es Savarese. No lo nombraron todavía y a mí Savarese me encanta, no me lo dejen afuera. Todo bien con Dago y Nippur, pero Savarese tiene que estar ahí. Y Pepe Sánchez también, yo lo acercaría al podio. Sé que es demasiado porteño quizá, pero a mí me gusta mucho. Perdón. Mi novia y yo también. Mi novia y yo es fabuloso, claro. Bueno, en Mi novia y yo, el personaje protagónico se llama Tino. Tino era como le decían a Robin, cuando después de vivir en Buenos Aires volvió a Paraguay. Él era el argentino, entonces le decían Tino. Y el protagonista, Tino Espinosa, de Mi novia y yo, tiene un perro que se llama Tom, que es el perro que tenía Robin cuando vivía con el tío en Encarnación. Un pastor alemán que era su único amigo, decía él en esa época. El que lo protegía de que el tío lo fajase era el perro Tom, que lo quería mucho a Robin. Entonces él, en Mi novia y yo, retrata esas historias costumbristas con mucho humor, en donde él es Tino, su perro es Tom, y bueno, una chica con la que tuvo algo era la novia danesa de pelo cortito y así. O sea, Robin siempre me buscó, como contaban ustedes, meter amigos como personajes, meter humor, porque manejaba no solamente la aventura, sino también la comedia, el amor, el drama, hizo historias bélicas, hizo western, hizo ciencia ficción, hizo todos los géneros, todos los géneros, y en todos podemos encontrar cosas buenísimas y totalmente diferentes entre sí. Es como si fuesen 15 artistas diferentes, todos firmando Robin Hood, cuando en realidad es un tipo que leyó tanto, pero tuvo una cabeza tan llena de cosas que cada vez que se sentaba volcaba algo totalmente diferente. Y a mí me contaba que a la mañana se sentaba y escribía con una idea, se sentaba y no sabía qué iba a escribir. Se ponía frente al cuaderno y a la media hora, 45 minutos, tenía un guión de Dago, ponele. Y a las 2 de la tarde se levantaba de la siesta y hacía un guión de, Savarese, y así. Y el tipo en el mismo día hacía 3, 4 guiones totalmente diferentes, simplemente por sentarse y decir, bueno, a ver qué hago. Y escribía el nombre del personaje y salía la historia. O sea, una locura. Dice, nunca me puse a escribir, arranqué, tiré hojas a la basura y volví a empezar. Se sentaba y de un tirón sacaba el guión completo. Después quizá le tachaba alguna cacofonía, algún adjetivo, pero la historia empezaba y terminaba en su cabeza y él no sabía cómo, no sabía de dónde salían las ideas. Una cosa fabulosa, irrepetible, ¿no? Sí, yo creo que es muy buena esa definición. Irrepetible, Robin Hood. Yo creo, al comienzo es como que utiliza muchos seudónimos, ¿verdad? Muchos, firma con otros nombres. Víctor. Yo no sé en tu libro cómo transcurre esa parte. Sí, Víctor, el tema es así. En Editorial Columba, al principio de las revistas había un índice de cada historieta por cada autor. Y en Columba no se usaba o no les gustaba repetir el autor. Entonces a Robin le exigían seudónimos para que no dijera Savarese por Robin Hood, Jacaroe por Robin Hood, Denis Martin por Robin Hood. Entonces
Robin ponía, por ejemplo, a Matteo Fusari, puso a Joe Trigger, puso a la primera guionista mujer, que era Rudlinger, que también era él. O sea, buscaba los avisos fúnebres y agarraba nombres y inventaba, usaba seudónimos sacando los nombres de los tipos que se habían muerto en el diario. O sea, llegó a tener más de 10 seudónimos Robin, porque Columba no quería que apareciera Robin Hood una vez, hasta que, entrado a los 70, ya principios de los 80, Robin era un golazo y cualquier cosa que dijera Robin Hood traía al público. Entonces le dijeron, sí, basta de seudónimos, Robin Hood, uno atrás del otro, pero toda su primera etapa de la carrera, gran parte de sus guiones aparecían con seudónimos para no repetir el nombre en el índice. Qué genial. 1000 historias ahí. Diego, esperamos contar contigo en el lanzamiento de ese libro, esperemos que sea este año. Yo sé que la situación de pandemia a veces va a dificultar esto, pero creo que esperamos todos los que estamos acá y los que están viendo por internet la transmisión, ansiosos la presentación de tu libro acerca de la biografía de Robin. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por contarnos estas historias y te esperamos por Paraguay. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Cuatia por abrirme esta ventanita virtual y charlar un rato sobre un tema que me apasiona y que me encanta, y siempre quise homenajear a Robin y charlar de sus historias, cuenten conmigo y haré lo posible. No quiero prometerlo porque la cosa viene medio complicada con el tema viajes, pero si puedo ir a Paraguay en cuanto tenga el libro y la cosa se solucione, voy a tratar de hacer lo posible porque me encantaría conocer. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, querido. Vamos a dar pie a Javier, así vamos terminando también, porque se hace largo. Ahí la gente está ansiosa, yo veo que hay mucha gente conectada todavía por internet. Javier, contanos, por favor, cómo viene el DAGO nacional, el DAGO paraguayo. ¿Cómo está esa construcción? ¿Quiénes participan? Contanos los detalles. Yo sé que aquí mismo en la reunión ya tenemos varias personas que nos van a poder contar acerca de eso, pero danos la primicia a vos. Sí, Víctor, te cuento, es un proyecto que lo hablamos con Roberto, con Andrés. Están como dibujantes Roberto también va a escribir un guión, o escribió ya un guión. Está Juan Moreno como dibujante, Andrés Colmán Gutiérrez como guionista, Adam, y queremos que Quique Olmedo también esté. Pero parece que Quique le da prioridad a Europa nomás. Tu micrófono, Quique. Hay que abrir el micrófono de Quique. Sí, Javier, sí. Solo te pido 1 mes y medio para terminar lo que estoy haciendo de DAGO y ahí ya le metemos con todo. Tenemos ese tiempo, Quique, gracias al coronavirus, así que tranquilo. Genial, Javier, genial. Bueno, y te cuento, Víctor, en mi caso yo escribí 2 guiones. El primero se titula La Conjuración de Venecia y ahora estaba escuchando lo que comentaba el compañero, que esto que contaba Robin, que él se sienta, toma el cuaderno y escribe como si fuera un medium. A mí me costó muchísimo, tuve que comprar libros, ver documentales, me llevó mucho tiempo, escribí 2 guiones. El primero se llama La Conjuración de Venecia. Y bueno, eso que dije, me llevó mucho tiempo meterme porque tenía que entender cómo iban las cosas en la Serenísima República de Venecia en el siglo XVI. Porque el cómic histórico exige rigor, tiene que haber rigor, no podemos, o sea, es demasiado fácil de cometer errores y es que caer en anacronismos. Entonces, de eso trata, pongo ahí al escritor Francisco de Quevedo, en un encuentro con Dago, y bueno, es una historia que me gusta mucho cómo quedó. Y la otra se llama El Toqui Lautaro. Ahí ubico a Dago en la guerra de Arauco, que fue esta serie de batallas entre los soldados del Imperio Español y los aliados indígenas de América, principalmente los mapuches que eran liderados por el gran Lautaro. Lautaro venció en la batalla de Tucapel a los hombres y a Pedro Valdivia. De hecho, que mató a Pedro Valdivia, que fue el primer gobernador de Chile, y según dice, le dio chicha en su cráneo. Bueno, esas son las 2 historias que estoy contando en estos 2 guiones. Y de verdad cuesta mucho escribir algo, me llevó mucho tiempo, algo que llegue por lo menos al tobillo de
los guiones del maestro Robin Hood. Roberto y Andrés también tienen sus guiones y sería bueno escuchar sus opiniones. O sea, ¿de qué van sus guiones? A ver, ¿quién va primero? Mario, si podemos habilitar el micrófono de Andrés, así escuchamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, primero les muestro un tesoro. Son estampillas originales del Correo Paraguayo sobre personajes de Robin. Eso se emitió en el 2004 como un homenaje a Robin. Robin ha recibido muchos homenajes en Paraguay. Y el otro es eso que ven en el fondo, es una portada original de Alfredo de la María, el dibujante de leyenda de la editorial Columba, que ilustraba todos los personajes de Robin. Eso es un cuadro original de la cual se hacía una diapositiva para imprimir el periódico. Es un regalo de Robin y Graciela, que es un tesoro para mí. Yo estoy escribiendo La India Juliana. Es un capítulo que empieza ahí donde termina Anaí, donde Robin lo trae a Paraguay, lo echa por las cataratas de Iguazú, sobrevive Dago y João, que es su compañero portugués. Bueno, yo hago que allí, después de la muerte de Anaí, Anaí muere quemada y se convierte en flores de ceibo, Dago es encontrado por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el adelantado del gobernador que viene a hacerse cargo de Paraguay, y hay un conflicto con Domingo Martínez de Irala. Dago viene con Álvar Núñez hasta Asunción, y ahí se había producido la India Juliana, había asesinado a su marido y había llama una insurrección a matar a los maridos españoles, y la encierran, y bueno, Dago interviene, así como había intervenido, impactado por lo de Anaí, interviene para tratar de salvar a la India Juliana, pero no lo consigue. Ahí conoce también a un antepasado mío, Nicolás Colman, un gran aventurero que inició la estirpe de los Colman en Paraguay, un manco con la espada, se hace muy amigo de Dago, y bueno, hay toda una aventura. Javier me había pedido 12 páginas, pero yo me fui mucho más. La historia me apasionó y creo que salió bastante bien. Y eso está ya totalmente dibujado por querido Adam, ¿verdad? Falta creo que terminar de pintar, pero esa historia ya está ahí como para publicarse. Estoy esperando que Quique termine la suya y creo que muy pronto vamos a sorprender a los lectores de Paraguay con Dago producido por guionistas y dibujantes paraguayos exclusivamente. Y sé que Roberto tiene ya su historia muy adelantada. Gracias por compartir con nosotros eso, Andrés. Vamos a habilitar el micrófono de Roberto. Roberto, vos tenés que hacerte socio de Cuatía, ya definitivamente. Así que te vamos a enviar una invitación. En esta etapa de mi vida estoy tratando de hacer menos gremios, de pertenecer a menos gremios. Tengo como 5 gremios a los que estoy tratando de no pertenecer. Bueno, te cuento. Mi aporte para este libro de Dago es una historieta cuyos protagonistas son Dago y Robin Hood. Solamente que Robin Hood tiene la forma de un djinn, un genio, digamos. El djinn es el nombre que adopta en los sectores en los que vivía Dago en la época en que era esclavo. Y hay un diálogo interesante que transcurre en la historieta entre Robin y Dago, porque es como que se interpelan mutuamente. Robin le dice algunas cosas a Dago, Dago le responde, y así va transcurriendo en medio de una serie de situaciones que son, que no se sabe si son producto de la fantasía, porque Dago encuentra a Robin en medio del desierto
siendo esclavo, él intenta escapar y en el medio del sol abrasador, que quizás le haya producido algún efecto en el cerebro, se encuentra con ese Jin que tiene el rostro de Robin. Y se van sucediendo una serie de situaciones que nos permiten o que me permiten a mí explorar un poco el alma del escritor y también el carácter profundo del protagonista de estas historietas. Es un poco el resumen de... es un homenaje a Robin y un poco una reflexión acerca de su gran aporte a todo esto del cómic. Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación. Creo que vamos despidiéndonos. Quiero agradecer, ¿verdad?, a la gente que se conectó desde Italia. Está todavía conectado bajo un seudónimo tipo Robin, Fabio Romiti. Giovanni Rapizardi también está conectado. Muchas gracias por participar. Desde Buenos Aires también está el querido amigo Diego Accorsi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maximiliano, por hacer de traductor y de ayudarnos a organizar esto. Me gustaría, a modo de cierre, escuchar las palabras de Graciela. Graciela, te voy a llamar para ver si podés participar. Creo que estás ahí, escuchamos todos. Graciela, ¿cómo andamos? Hola, ¿Me escuchás? Víctor. Sí, efectivamente estoy acá siguiendo con enorme satisfacción. Siempre es agradable escuchar los comentarios que hacen sobre Robin, tanto ustedes que son del gremio como los lectores, en fin. Es algo gratificante. No sé si querés que aporte. Muchísimas gracias, Graciela, por permitirnos, porque sabemos todo que tú hiciste todos los contactos, nos ayudaste a hacer los contactos con la gente de Italia, con Diego en Argentina. Así que muchas gracias por permitirnos seguir homenajeando a Robin. Vamos a seguir con esto. Tenemos pendiente en Cuatía la organización de un premio al guión inédito y original que se llama Robin Hood. En esta situación de pandemia, muchas cosas nos están impidiendo avanzar en eso, pero nosotros tenemos un compromiso firme hacia realizar ese premio. Quiero que eso también lo tengas sabido, querida Graciela. Creo que es momento de despedirnos. Muchas gracias, Graciela, por tus palabras. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Andrés, Quique. Muchísimas gracias. Vamos a ver cuándo nos volvemos a encontrar en otra propuesta de Cuatía. Víctor, cuando quieran, a las órdenes, estamos en Encarnación para lo que gusten. Ustedes saben, yo siempre digo que Robin es patrimonio ya de los paraguayos, no tengo la exclusividad sobre él, así que todo lo que esté a mi alcance, que necesiten, que yo pueda colaborar, aquí estamos. El escritor paraguayo más leído de todos los tiempos. Qué lindo escuchar. Nos vemos. Eso. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ya, buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Víctor. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, Víctor. Chao. Chao.